Bueno, lo que no me conocen, soy Víctor Anleu, de Servicios Quirúrgicos. Tengo a cargo pues la línea de vías aéreas. Creo que con la mayoría de ustedes he tenido cierto acercamiento. Y si no, pues hoy me presento. Pues hoy vamos a hablar del tema vías aéreas en pacientes con COVID-19. Por pues por la situación en la que estamos viviendo, lo vamos a hacer pues obviamente por la computadora. Sé que es un poquito complicado y es la primera vez que lo hacemos, entonces si hay algunos problemas técnicos les pedimos ahí un poquito de consideración porque básicamente estamos también nosotros experimentando. Entonces, hoy nos acompaña el doctor Moya, Luis Moya, y el doctor Robert Sierra. Ambos son intensivistas pediátricos, tienen mucha experiencia en la docencia, son, imparten clases en la Universidad San Carlos y además tienen ahorita el proyecto de entrenamiento de vías aéreas en el Parque de la Industria. Así que sin más preámbulos, doctor Moya, doctor Sierra, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Robert Sierra, soy pediatra intensivista. Laboramos en el Hospital General San Juan de Dios, en el área de terapia intensiva, junto con el doctor Luis Moya, quien también es intensivista pediatra, jefe de sección del intensivo. Y pues actualmente también laboramos para la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Estudios de Posgrado, en el área de gestión en salud para los CPS de especialidades médicas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de algo que es importante, algo que hemos estado trabajando nosotros constantemente ahorita en el Parque de la Industria, que es un hospital que se está adaptando ahorita para las circunstancias de lo que es el COVID-19. Perdón, doctor, que lo interrumpa, perdón. Vemos que hay muy poca participación, o sea, hay muy pocos participantes. Entonces, si de pronto nos pudieran apoyar mandándoles tal vez un chat a sus compañeros para que se inscriban. Y otra cuestión, si tienen dudas, del lado derecho tienen un chat, entonces ahí las pueden ir escribiendo, por favor. Listo, doc, disculpe. No hay problema, Víctor. Entonces, no sé si la presentación sí se mira. No. No. Ok, ahí estamos, creo yo, ¿verdad? Listo. Ok, entonces pues vamos a empezar a hablar un poco de algo que ustedes saben perfectamente. Nosotros estamos conscientes de que en el área de anestesia se maneja mucho lo que es la vía aérea de urgencia, la vía aérea de emergencia y el manejo de la vía aérea. ¿Sí se escucha? Perdón, Víctor. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Bueno, entonces nosotros sabemos, los expertos que son ustedes en lo que se relaciona a la vía aérea, ustedes conocen muy bien lo que es las P's de la secuencia de intubación, ¿verdad? De donde va desde la planificación, preoxigenación, premedicación, parálisis y todos los demás pasos que se mencionan. Perdón, no es COVID, diría nuestro presidente. Entonces, lo que queremos hacer ahorita nosotros pues es reforzar ciertos conocimientos y ciertas tendencias que se están manejando ahora con lo que se relaciona al COVID-19, y para eso pues es importante saber que nosotros tenemos que hacer todas las acciones en base a tiempos y en base a metas, ¿sí? Si ustedes miran cada una de las
los pasos de las secuencias pues tiene un tiempo predeterminado que nosotros debemos cumplir para la optimización de la intubación. Y es por eso que nosotros en la terapia intensiva pues nosotros manejamos ciertos protocolos en base a los diferentes procesos que nosotros tenemos, y en estos procesos pues estipulamos la acción que hay que tomar, quién es el responsable y el tiempo que debe de llevar la ejecución de cada una de las acciones para terminar todo el proceso, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros manejamos en el San Juan de Dios, en el área de terapia intensiva pediátrica, donde se va desde la verificación de que todo el equipo esté listo hasta el último paso de este proceso, que es ya la colocación del paciente al ventilador mecánico, ¿verdad? Obviamente las circunstancias que pueden presentarse muchas veces en la intubación son en diferentes escenarios. Nosotros hemos visto que hay varios escenarios que podemos nosotros ver el paciente con COVID. Puede ser que el paciente llegue en insuficiencia respiratoria y requiera una ventilación inmediata al momento de ingresar al hospital. Otra puede ser de que el paciente esté dentro del área hospitalaria y deteriore y que sea necesario cambiar el sistema de oxigenación que le tengamos al paciente. Y otro, pues el paciente que no llega con sintomatología respiratoria, pero que requiere intubación por otra causa, como por ejemplo que vaya a sala de operaciones por algún procedimiento semielectivo, ¿verdad? O de urgencia, una apendicitis, una colecitis aguda o algo que no tenga una patología pulmonar que sea la principal causa, pero que sí sea una comorbilidad que tenga el paciente. Entonces, nosotros hemos visto que el uso del videolaringoscopio pues favorece mucho lo que es la intubación endotraqueal. Hay diferentes estudios que muestran la ventaja que tiene la videolaringoscopía sobre la laringoscopía directa, y miden muchas cosas de algunos procesos que nosotros debemos de ir ejecutando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el éxito al primer intento de la intubación, o sea, si miran ustedes en estos aquí al lado izquierdo de sus pantallas, pues hay muchos estudios que se han realizado desde el 2008, donde comparan el videolaringoscopio con la laringoscopía directa, y se han visto que los eventos al primer intento de intubación pues representan más porcentaje en comparación con la laringoscopía directa, ¿verdad? Asimismo, el tiempo de intubación, a pesar de que es leve la superioridad de la videolaringoscopía sobre la laringoscopía directa, se ha visto de que no solamente es el tiempo, sino la precisión con la que se puede ejercer el proceso lo que le da la ventaja al videolaringoscopio, ¿verdad? Igualmente, en las intubaciones que son de acceso difícil en la vía aérea, ¿verdad?, pues vemos que sí hay una disminución en los eventos de fallo, ¿verdad?, en la videolaringoscopía comparado con la videolaringoscopía directa. En algunos estudios muy disperso, ¿verdad? De 0 eventos con la videolaringoscopía a 46 con la laringoscopía directa, y algunos un poco parejos como 0 y 12, como se realizó en 2006 por Nigoji. Entonces, ¿qué nos llega a pensar todo esto? De que la videolaringoscopía es una herramienta útil para poder mejorar la intubación de los pacientes. Hemos visto que el que tenga un mejor campo visual, la videolaringoscopía, pues va a proporcionar una mejor visualización de la vía anatómica. Aumenta mucho el grado que se mira del campo visual, ¿verdad? Normalmente la laringoscopía clásica nos da 15 grados de angulación dentro de la vía aérea, mientras que la laringoscopía nos da entre 45 y 60 grados. Eso pues nos va a ayudar mucho para poder visualizar más estructuras anatómicas. Si a esto le sumamos de que la videolaringoscopía se ejecuta por medio de luz LED en los diferentes videolaringoscopios que hay,
pues eso va a tener una mejor intensidad lumínica, que lo que va a hacer es de que nos va a dar una mejor visión de todo el campo visual, que es mayor, y esto pues nos va a dar un espectro más cercano al ojo humano, ¿verdad? Entonces nos va a dar mayor fidelidad para poder ver esto. Una de las ventajas que tiene la videolaringoscopía también es de que la ergonomía del médico que va a entubar al paciente pues es mejor, mientras que con la videolaringoscopía nosotros no tenemos que inclinarnos tanto hacia el paciente. Aparte de eso, de que se alinean los ejes de una mejor forma y el grado de complicación pues es menor, ¿verdad? Y la tasa de éxito puede llegar hasta el 99%, ¿verdad? Si ustedes miran esta gráfica, expresa todas las intubaciones que se hacen, y de todas las intubaciones solo el 1.86% se genera o evoluciona hacia una intubación difícil, ¿verdad? Pero de ese 1%, de ese 1.86%, es una gran cantidad, el 93%, lo que no nos esperábamos nosotros de que fuera una intubación difícil. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que vamos a intubar, que no conocemos los antecedentes, es una intubación que tiene que ser en el área de urgencias, porque así la situación lo requiere, y no se ha estudiado la apertura oral, las estructuras y todo. Puede ser que de ese 1%, el 93% se nos vaya a complicar. ¿Y con qué se nos complica? Pues hay muchas complicaciones que ustedes bien conocen, como es la lesión de huesos, lesión de lengua, tejidos blandos, ¿verdad? Pues puede generar broncoespasmo, daño cerebral. Lo importante es que de todos estos eventos que puede tener el paciente, el 80% pues tiene una recuperación completa. Pero estos pacientes que se complican por tener una vía aérea difícil y haber hecho una técnica inadecuada de intubación, el 2% queda con daño cerebral. Pero lo importante que miramos aquí, que 12% de esos pacientes se pueden hasta morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues agarrar la tecnología, incorporarla para disminuir estos porcentajes y aplicarla con nuestros pacientes. Y no solo eso, sino que evaluar cómo nos está yendo con la nueva tecnología, ¿sí? Entonces, la videolaringoscopía nos va a dar un mejor éxito en la primera intubación, y eso va a reducir las fallas de la misma. Muchas veces nos ponen a intubar paciente sin un entrenamiento adecuado, y la mayoría de nosotros nos graduamos de médicos y cirujanos sin haber intubado a un paciente. O más de algunos tal vez nos dieron una oportunidad, un tirito, como decimos, para intubar un cadáver o algo, ¿verdad? Pero nuestra práctica no era equivalente a poder intubar un paciente ya cuando salimos de médico y cirujano. Hay especialidades que pues estamos más en constante contacto con esto, ¿verdad? Como son las áreas críticas, las áreas de emergencia, anestesia, ¿verdad? Que estamos en más contacto de la vía aérea y pues la manipulamos más seguidamente, ¿verdad? Entonces, una cosa importante que tenemos que ver es de que puede haber personas que no se adapten a nuevos cambios y nuevas tecnologías con respecto a uso de videolaringoscopio, y que quieran hacerlo con laringoscopía directa como se ha hecho normalmente. Sin embargo, lo que se ha visto a nivel mundial es de que los estudiantes, los residentes o los médicos que empiezan a aprender lo que es la intubación tienen un mejor avance cuando en los primeros años utilizan el videolaringoscopio que únicamente el laringoscopio convencional, ¿verdad? Esta es una de las complicaciones que nosotros miramos. El problema es de que cuando nosotros no intubamos un paciente y damos una segunda intubación, pueden haber complicaciones muy graves, ¿verdad? El 70% de estos pacientes van a generarnos hipoxia, el 28% llegar a hipoxia severa, pero miren hasta abajo del cuadro, 1 de cada 10 va a tener una parada cardíaca por una dificultad de mantener la vía aérea. Entonces, pues es importante que la vía aérea debe tenerse
en el primer intento de ser posible y con el tiempo efectivo y con una precisión alta. Entonces nosotros estos son los entrenamientos que estamos haciendo actualmente en el hospital del Parque de la Industria, ¿verdad? Donde hemos estado capacitando a los EPS de medicina interna, igual que terapia respiratoria, enfermería y todos, porque la intubación no es propiamente de un médico que va a introducir un tubo. La intubación es un proceso en el cual debe estar implicado todo el personal de salud que va a tener contacto con el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrenar, entrenar y entrenar, ¿sí? Es difícil aprender a intubar con un videolaringoscopio por una charla virtual. Esto, de preferencia, tenemos que hacerlo en vivo, ¿verdad? Con el paciente. O podemos utilizar una herramienta muy importante de la cual nosotros somos docentes, pues, que es la simulación clínica, ¿sí? Entonces, por medio del entrenamiento, lo que queremos es llevar a que el estudiante, pues, pueda intubar con éxito, con el menor tipo de complicaciones posibles, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la ventaja que nos va a dar el videolaringoscopio? Que no solo el estudiante, residente o la persona que esté intubando va a ver la vía aérea, sino que también el docente o un superior, un R mayor, jefe de residentes, jefe de servicio, puede estar viendo al mismo tiempo dónde está la colocación del tubo y puede supervisar mejor la técnica con la que se realiza la intubación, ¿sí? Este es el videolaringoscopio, que tiene diferentes partes que debemos conocer. La primera, pues, es una pantalla que tiene cierta inclinación para que nosotros podamos adaptarla y poder ver en qué ángulo nos queda mejor la visibilidad al momento de intubar un paciente. Tiene su botón de encendido, la batería de larga duración, dura 250 minutos la batería nueva. Es resistente a la caída, se ha probado desde 2 metros, pero eso no quiere decir que vayamos a estarla tirando, ¿verdad? Que vamos a permitir que se bote, sino que es importante que nosotros la cuidemos. Recordemos que muchas veces el laringoscopio está cargado hospitalariamente a enfermería, ¿verdad? Y uno tiene que estarle pidiendo el laringoscopio, pero es importante que ellas también conozcan el proceso de la intubación y del cuidado del videolaringoscopio, porque es algo que no solo es porque esté cargado a ellos, sino que porque es una herramienta que nos va a ayudar a todos al momento de la intubación, ¿verdad? Es de fácil limpieza, lo que sí es importante que sepamos de que debemos quitar la batería para poder meterlo a un sistema de esterilización de peróxido de hidrógeno vaporizado, ¿verdad? Y tiene diferentes palas que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Las palas pues van a variar de tamaño según lo que nosotros deseemos, ¿verdad? Es importante ver que aquí pues podemos comparar en esta gráfica el tamaño, ¿verdad? La longitud, pero también es importante ver cómo es la forma de la pala, ¿verdad? Tenemos pala 1, 2, 3 y 4 y una pala X3. La pala 1 pues la utilizamos más para neonatos y lactantes, la 2 de 1 año a 5 años, la pala 3 mayores de 5 años y hasta adolescentes, la pala 4 para adultos y la pala 3X, que es una pala que si ustedes miran la comparación con las otras, es un poco más curva. Tiene el tamaño de la Blade de número 3, pero la curvatura es mayor. Esta es porque nos sirve un poco más para vías aéreas difíciles, para exponer mejor la anatomía del paciente. Entonces, cuando nosotros empezamos una intubación, es importante que nosotros planifiquemos, ¿sí? Nosotros estamos hablando ahorita de lo que es el COVID, porque es el tema actual y de moda, pero la planificación es algo que debemos de hacer con todos los pacientes, ¿sí? No es algo que se tenga que ejecutar ahora solo porque hay coronavirus. La planificación desde la seguridad hasta que dejemos al paciente y entreguemos la guardia, tenemos que tenerla nosotros documentada. Entonces, lo primero que debemos planificar es la seguridad, ¿sí? La seguridad nuestra. O sea, tenemos que tener guantes, gorro, mascarilla N95, un protector facial si es necesario. Podemos utilizar una caja de aerosoles para evitar la dispersión de los mismos y el equipo de protección personal que todos deberíamos de tener.
Esto es algo que se está haciendo mucho énfasis actualmente, pero es algo que, como les vuelvo a repetir, es algo que debemos de hacer normal y rutinariamente, ¿sí? Hemos visto a veces compañeros que intuban pacientes inclusive sin guantes, ¿verdad? Sino que solamente los intuban así. Y eso no es un proceso correcto para una intubación adecuada, ¿sí? Otra cosa que hemos visto nosotros y que debemos de considerar al momento que vamos a intubar un paciente es de que la intubación del paciente con COVID tiene que ser temprana, ¿sí? No debemos esperar que el paciente entre en una insuficiencia respiratoria franca, porque eso va a atrasar los días del paciente en cuidado crítico y puede aumentar el tipo de complicaciones que el paciente pueda tener, ¿sí? Entonces, en el paciente con COVID tenemos que oxigenarlo antes de intubarlo, ¿sí? Para eso pues podemos utilizar diferentes dispositivos. Cada dispositivo tiene diferente distancia de dispersión de aerosoles, dependiendo la dosis que pongamos de oxígeno con el dispositivo. Por ejemplo, si miran aquí en la tabla, el alto flujo con cánula a 60 litros provoca una distancia de dispersión de las partículas de 17.2 centímetros más o menos 3 centímetros, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del sistema de una mascarilla Venturi con FIO2 al 40%, que le colocamos a 6 litros por minuto en el vasito, tiene una distancia de dispersión de 40 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a elegir cómo vamos a preoxigenar al paciente? Pues va a ser dependiendo el dispositivo que tengamos y la dispersión de aerosoles que nosotros querramos tener al momento de la intubación. Es importante que antes de la intubación y mientras la intubación utilicemos la caja protectora de aerosoles para evitar que la diseminación de la carga viral pues pueda llegar hacia nosotros y disminuir los riesgos biológicos, ¿sí? Entonces, los procedimientos que favorecen más generación de aerosoles en terapia intensiva, en anestesia, en las emergencias, es la intubación y la extubación, que son procesos comunes que tenemos nosotros y que hacemos a diario, ¿verdad? Pero muchas veces hemos visto que cuando vamos a intubar a un paciente, no lo tenemos bien sedado, no está bien relajado, no tiene buena analgesia, el paciente empieza a pelear con nosotros antes de que lo entubemos y eso pues puede generar más aerosoles, ¿verdad? Puede darle más tos, puede tener más vómito. Entonces, lo principal es tener una adecuada sedación y analgesia y una relajación muscular para que el paciente pues se deje ventilar mejor. Ustedes son expertos en todos los medicamentos que se utilizan en estos casos de la secuencia de intubación rápida, ¿verdad? Lo importante es que independientemente del que ustedes utilicen, lograr el objetivo de que el paciente se pueda intubar sin resistencia al proceso, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos el paciente bien sedado, con analgesia, relajado, nosotros vamos a introducir el tubo orotraqueal, pero es importante de que tenemos que evitar que haya una dispersión de los aerosoles en ese momento también. Se puede conectar el filtro humidificador y de resistencias de una vez en ese momento al tubo orotraqueal, porque esto pues, nos protege para partículas de 0.3 micrómetros, ¿verdad? Otra técnica que se ha utilizado para que no salgan los aerosoles por el extremo proximal del tubo orotraqueal es colocar el tapón del émbolo de una jeringa de 20 ml y eso pues ejerce un sello para que lo podamos entubar y que el paciente no ejerza los aerosoles, porque muchas veces al momento de entubar al paciente, el paciente empieza a toser o tiene muchas secreciones y empieza a expulsarlas por el tubo orotraqueal y eso puede ser una fuente de contaminación, ¿verdad? En pediatría normalmente no utilizamos muchas guías o fiadores para evitar lesión de la vía aérea, ¿verdad? Sin embargo, en COVID, como se precisa que la intubación sea efectiva, práctica y que sí sea un proceso en el cual no tenga que repetirse nuevamente la intubación porque fue fallida, sí se recomienda el uso de fiador o de una guía para poder intubar al paciente, ¿sí? Inmediatamente que conectemos al paciente, sacamos la guía o quitamos el émbolo de la jeringa o dejamos el filtro, tenemos que conectarlo inmediatamente al ventilador para poder
nosotros evitar que las partículas se dispersen. Y en ese momento es cuando nosotros vamos a retirar la caja protectora de aerosoles porque vamos a tener asegurada la vía aérea, ¿sí? Entonces, lo que hablamos del entrenamiento, de que no solamente estos pasos no los tenemos que conocer solo nosotros, sino que los tiene que conocer enfermería, terapia respiratoria, porque el médico puede ser que sea el encargado de asegurar la vía aérea, entubar al paciente, pero en enfermería o terapia o alguien más va a ser el responsable de tener listo el ventilador y conectarlo al momento que nosotros entubemos al paciente. Entonces, son procedimientos que deben de compartirse con todo el equipo de turno y con el equipo que esté en nuestro entorno para que lo conozcan y sea más efectiva la intubación y que evitemos el contagio hacia el personal de salud, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros, y esto lo va a hablar un poco más el doctor Moya, de lo que es la oportunidad y la certeza que debemos de tener nosotros al momento de la intubación por medio de modelos de simulación, de práctica, práctica y práctica, para poder generar una competencia que nos lleve a una adecuada obtención de la vía aérea, ¿verdad? Entonces aquí estamos en el Parque de la Industria, ¿verdad? En las capacitaciones. Así es como se están utilizando incluso las cajas de protección de aerosoles en otros hospitales, incluso aquí en Guatemala, ¿verdad? Y ahorita pues le cedo la palabra al doctor Moya para que continúe con la disertación. Bueno, para nosotros es muy importante el que veamos de que la intubación en el paciente con COVID, la única diferencia que tiene es de que tiene que ser de alta precisión y certidumbre sin tener que llegar a la falla ventilatoria. Y eso ha sido algo que en general, cuando uno analiza cómo es la intubación fuera del quirófano por personal que no es de anestesia, sino que en las salas de urgencias, debemos de reconocer de que no todo el personal tiene la habilidad para poderlo hacer. Entonces sí es muy importante entrenarnos y en este caso también entrenarnos en el uso del videolaringoscopio. Entonces sí quiero mencionar yo de que este es más que todo un esfuerzo como para generar la discusión principalmente con la seguridad para el paciente y también del personal médico de que pueda tener un procedimiento lo más seguro posible. Toda la capacidad de llegar a cierto la tenemos todos, pero la situación es de que el ensayo y error que nos ha llevado a poder ser expertos, muchas veces lo hemos trabajado sobre los riesgos del paciente, ¿verdad? Entonces, como todo procedimiento, nosotros necesitamos estar familiarizados en cómo está el equipo, cuáles son las partes del equipo. Es muy importante reconocer que el videolaringoscopio, la batería tiene que guardarse aparte, debe tenerse la capacidad de poderlo armar. Ustedes verán de que fuera de quirófano, cuando uno pide un laringoscopio, en general lo tienen bajo llave o lo tienen desarmado y lo tienen envuelto ahí en trapos amarillos. Entonces acá se debe hacer una cuestión ordenada de revisar, retirar el protector de la cámara y de la luz LED. Esto tiene que ser cuidadoso para que no se raye la cámara y que distorsione la imagen. Después de eso, ya a partir de lo que se había mencionado antes, se selecciona la pala y se inserta asegurando de que empalme de manera correcta para que cuando ya esté dentro de la boca y estemos nosotros movilizando, no tengamos nosotros desplazamiento de este. Después se enciende el videolaringoscopio y vamos a ver de que se tiene la fuente de luz y además de eso vamos a ver el funcionamiento de la cámara. Como les decía, es importante, como eso lo amplifica por fibra óptica, de que no tenga rayones y también se marca el porcentaje o los minutos de la batería que vamos a tener. Por eso es muy importante que después de utilizarlo lo debemos de apagar. Acá no tenemos el chance de ir a la tienda de enfrente a comprar baterías medianas de las gordas, ¿verdad? Entonces lo importante es estar ensayando. Ya se ha mencionado de que muchas veces las personas cuando tienen vía aérea difícil o dificultades quieren utilizar el videolaringoscopio, pero también no lo han usado lo suficiente fuera de las condiciones de vía aérea difícil. Por eso es de que muchas veces se hace de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siendo familiares de que no es solamente la misma técnica de intubación,
sino que también tenemos que pensar de que la luz y la cámara pueden obstruir la visión de la posición central de la tráquea. No es como cuando ven ustedes en el laringoscopio convencional, que uno solamente no se interfiere la luz con el desplazamiento del tubo. También recordémonos de que de manera innecesaria en la intubación de fuera de los quirófanos se utiliza la maniobra de Selig, que muchas veces es como para tratar de alinear de manera externa y con una gran fuerza la tráquea, porque probablemente el paciente no está bien alineado, posicionado, ni está bien sedado. Entonces, acá cuando nosotros tenemos al paciente con COVID, debemos de recordarnos de que se debe de evitar la intubación de urgencia. Tiene que ser una intubación precisa y tiene que ser una intubación prácticamente electiva, y que el paciente no llegue a falla ventilatoria donde haya sido en base a hipoxia o hipercapnia, sino que es por aumento del trabajo respiratorio. Pero fuera de eso, en el SDRA común que nosotros vemos, muchas veces vemos de que hay muchos retrasos en la decisión y en la capacidad de poderlo intubar, y que a veces se están valorando el trabajo respiratorio, ya sea con la escala de Downes del Silverman-Anderson. Y esto nosotros lo debemos de evitar porque el paciente debemos de llevarlo a un plano de sedación seguro para poder intubarlo a la mayor precisión posible, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver en este caso, no se va a oxigenar al paciente con la bolsa y mascarilla, precisamente para evitar la aurelización. Y tenemos que ser siempre cuidadosos de tener una adecuada fijación. Acá esto es una forma muy simple que teníamos que ver que los colegas de medicina interna se enfrentaran a tener que intubar a través de este camper de plástico, porque no es una evaluación fácil técnica, se retira cuando ya está intubado el paciente, está en ventilación mecánica, pero a la hora de extubarlo se tiene que volver a colocar porque el paciente, aunque esté extubado y esté con una cámara de reinhalación, puede seguir siendo infeccioso y tiene que utilizarse eso para protección, ¿verdad? Pero sí tenemos que familiarizarnos por protección nuestra y de los pacientes, de que cómo va a ser nuestra intubación cuando el paciente es sospechoso con eso. Esta ya es la caja de acrílico que se utiliza, este es en el intensivo del Parque de la Industria, ¿verdad? Donde los médicos ya se están familiarizando con esto. Ustedes ven de que no todos tienen el material de protección, el equipo de protección personal para este evento de simulación, pero precisamente nosotros tenemos que ir haciendo lo operativo antes de que las personas puedan tener utilizar el equipo en la realidad, que preferimos nosotros que mejor se guarde el equipo para la realidad y proteger y asegurar su vida. Vamos a ver este video. Desde hace como 10 días estoy así, con dificultad respiratoria. Sí. ¿Y ha tenido fiebre? Sí. ¿Usted padece de alguna enfermedad? Sí, soy diabética, hipertensa y demás. Lo voy a colocar aquí su mascarilla, doctora. Doctora, tengo una paciente aquí, pero está grave. Viene
Por favor, veamos si responde. Rosely, por favor. Responde. Juanito, no responde. La saturación está desaturando. Por favor, consideramos intubación temprana. Tomémosle el pulso, por favor. Ahí tomen el pulso. Tiene 138 de frecuencia cardíaca. Está saturando, vamos a despejarlo. Gracias. Cuidado con la mano. Laringoscopio, por favor. Laringoscopio, por favor. Son medicamentos. Ustedes mirasolás. Y tienen de fentanil, por favor. Por tomar laboratorios al paciente. Procede a intubar. 79 de saturación. Tubo. ¿Cuánto tiene el glucómetro? Explosión bastante. Vean el laringoscopio, por favor. ¿Cuánto está saturando? Inflemos el balón. Coloquen el ventilador, por favor. No se agrega este control de presión. Cuando tiene presión el balón. Como pueden ver hasta donde va el video, sí es necesario tener todo el equipo para poder hacer una intubación temprana y precisa. Como les insistimos, la intubación del paciente con COVID no debe ser una intubación con el paciente en falla ventilatoria donde tengamos que oxigenarlo con la bolsa y la mascarilla porque puede aurelizarlo. Y una de las cosas importantes es de que a partir de que se intuba, el personal de terapia respiratoria debe colocarle ya el circuito, fijarle bien el tubo y colocarle el filtro para la ventilación. Entonces, una vez ya está así, nosotros podemos ya continuar con los demás procesos. En este caso, ustedes van a ver de que el paciente llega a parada cardíaca. Eso es una situación muy importante porque el paciente no se le va a dar reanimación cardiopulmonar con la bolsa y mascarilla y el masaje cardíaco. Debiéramos de tener, si ya sabemos de que es una evolución tórpida pulmonar, el paciente ya debería estar intubado cuando hace parada cardíaca, pero no se debe desconectar del ventilador para poderle dar la reanimación. Muchos ventiladores tienen un modo de reanimación que ustedes lo colocan y le dan 12 respiraciones por minuto, o los ventiladores tienen un botón donde dice respiración manual para poderle dar esa frecuencia. Y el masaje cardíaco se le debe de dar ya con la frecuencia según las guías de la American Heart Association. A partir de ahí, si el paciente, después de darle los 2 minutos, verificar el pulso, verificar el trazo, pasar la adrenalina y después de darles 2 espacios de 2 minutos y se verifica la respuesta a la reanimación, ahí es donde entraría el debate que hasta ahora no está del todo claro, de cuánto tiempo le vamos a dar de reanimación, si en realidad vale la pena, vemos desde la oportunidad de tener al paciente, porque sabemos de que los ventiladores, por ejemplo, un SDRA puede estar ventilado en promedio 2 semanas. O sea, si tenemos 10 ventiladores disponibles en nuestro intensivo, tomando en cuenta el tiempo de estancia hospitalaria, nosotros podríamos tener al total solo 20 pacientes hospitalizados por mes con SDRA. Pero si nosotros tenemos un paciente que después de ser multíparo, al final va a fallecer y tiene falla orgánica múltiple, y dejamos de atender a otras personas que pueden tener un mejor pronóstico, pues debe de considerarse cuál es la gestión de los recursos desde cada institución. Nosotros estamos promoviendo de que toda persona tenga oportunidad de entrar a la atención oportuna, de que sea monitorizado el deterioro clínico y que además de eso se haga la intubación oportuna, temprana y segura. Como les insisto, no tiene que llegar a la falla ventilatoria precisa. Lo van a ver en este caso, incluso cuando fallece el paciente. Se ha hablado, por ejemplo, en nuestro mismo hospital, el Hospital General San Juan de Dios,
podrían aceptar de los pacientes del intensivo de pediatría que el paciente vaya con el tubo y con el filtro puesto. No le sacaríamos el tubo en el caso que falleciera, porque ustedes saben que eso puede volverse un instrumento que puede diseminar más el virus, sino que simplemente se le deja el tubo, se deja el filtro y se traslada así en una bolsa sellada. Debemos de tener nosotros también los cuidados de poder ver evitar que los pacientes se extuben y que entremos ya fallecidos, ¿verdad? Y desafortunadamente, y nosotros lo tenemos que aclarar, muchos pacientes, aunque uno haga lo correcto y haga las cosas bien, pueden fallecer. Entonces eso lo tiene que tener uno claro, de que uno tiene que hacer todo lo mejor posible en la preservación del personal. Entonces van a ver ustedes cómo es la continuidad de esto y cómo al final puede llegarse a tener que ver la reanimación, que tampoco tenemos que verla así de los sombrerazos y pellizcos y carreras que muchas veces vemos en los hospitales, sino que también debemos de entender de que la falla ventilatoria acá tiene que preverse, hacer una intubación temprana y oportunamente entender que si el paciente hace parada cardíaca ya tiene que estar intubado para poderlo tener en una condición más segura. Por favor, M9330, entonces preparemos por favor un bonus de solución salina. Le vamos a, por favor, aumentemos la dosis de norepinefrina a 10 cc. Tabla, por favor. Coloquemos el ventilador para dar 12 respiraciones por minuto. ¿Movamos al paciente? No tiene pulso, ¿verdad? No. Muy bien. ¿Hacemos el UCP? Maniobras, por favor. Sí, por favor, acerquemos el desfibrilador. Preparar una ampolla de adrenalina, por favor. 2 minutos. Muy bien, chequemos el ritmo. No tiene pulso. No tiene pulso, no hubo angioeléctrica, sigamos maniobras. Por favor, preparar una ampolla de adrenalina. 2 minutos. Bien, chequemos nuevamente. Pulsos. ¿Tiene pulsos? No. Tiene angioeléctrica sin pulso, entonces eso es hora de muerte. Muchas gracias, equipo. La simulación puede ser una cuestión activa, no necesariamente tiene que ser algo que tenga que ser con maniquís. Nosotros hasta este momento hemos tenido más de 10 pacientes sospechosos de COVID en el intensivo de pediatría de nuestro hospital. Y aunque no exista ninguno positivo, nos ha servido para estar revisando todos los procesos, donde podemos tener fallas, donde podemos tener necesidad de tener que mejorar, precisamente para conocer los procesos. Desafortunadamente existe mucha incertidumbre, hay muchas cosas y respuestas que no las tenemos del todo precisas, y por eso es de que ha sido el interés de desarrollar este material y de poder platicar con ustedes y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Ya ustedes conocen que tuvimos una niña que ingresó sospechosa por haber tenido un contacto de un paciente con COVID y estando en su estancia hospitalaria con dificultad respiratoria y todo, desarrolla dolor abdominal y tiene que ser llevada a sala de operaciones por una apendicectomía. Lógicamente se tuvo que hacer todo el proceso para trasladarla a quirófano y la oportuna atención, ¿verdad? Yo creo de que nuestro interés con esto pues es poder generar el material de discusión. Creemos que, y lo hemos visto desde el apoyo que nos han dado los colegas de medicina interna allá en el Parque de la Industria, de que existe muy poca certeza y conocimiento de algunos procedimientos. Queremos compartir estos videos y también a través de estas charlas, que también va a ser grabada y va a ser difundida, para que los demás colegas que no han tenido tanta experiencia y que también están en el interior del país
pues se den cuenta de la necesidad de tener que pensar en una forma diferente de toma de decisiones. O sea, aquí lo importante es toma de decisiones y trabajo en equipo. Nosotros hemos visto de que existe mucha información a nivel estratégico gubernamental por parte del presidente de la República. Otro nivel es el nivel administrativo ministerial por el ministro. Luego está toda la gente de epidemiología y todas las personas a nivel central del ministerio. Luego tenemos a infectólogos y mucha otra gente que está dando opiniones. Pero luego estamos los clínicos que tenemos al paciente enfrente. Y eso es una de las cosas que me ha tocado ver con muchos colegas, de que me empiezan a hablar lo que están haciendo en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Nueva York y todo. Pero yo tengo que ver qué es lo que yo tengo la posibilidad de hacer con los recursos disponibles que tengo. Entonces sí vale la pena, estimados colegas, principalmente que estamos en el mismo hospital. Alguna vez lo platicábamos de que qué pasaba si llegaba una señora a atenderse su bebé, a tener su cesárea del lado del capere de adultos. Y en algún momento hasta se consideraba de que el bebé tuviera que ser trasladado en ambulancia desde el lado de adultos hasta la pediatría, hasta la emergencia de pediatría y entrar por la emergencia de pediatría. También tenemos que ver nosotros y conocer cuál es la vulnerabilidad, los riesgos y las amenazas que pueden tener los pacientes cuando están pasando por esos procesos. Y desafortunadamente sobre esto, si aún en condiciones controladas, y lo más común que nos toca ver, tenemos que reconocer que el entrenamiento tiene errores, porque eso sí tenemos que verlo nosotros como profesionales. Nosotros los cursos de reanimación, cuando se los damos a los residentes de pediatría, nos basamos en una curva de aprendizaje. Yo lo reconozco que yo aprendí a intubar efectivamente hasta mayo de cuando yo era R1. O sea, entre enero y mayo hice muchos intentos y no me salió bien. Hasta que en mayo ya me salió bien y de ahí la gran mayoría de veces me salió bien. Pero la cuestión es de que si alguien me hubiera podido orientar y me hubiera dicho, mira, no es necesario intubarlo, la urgencia es oxigenarlo, pues creo que hubiera podido atender mejor a los pacientes. Pero hoy por hoy, principalmente los pacientes COVID, no podemos nosotros hacer todas las maniobras de oxigenación y oxigenarlo, como bien lo decía el doctor Sierra, de lo que sabemos nosotros de oxigenarlo con la bolsa y mascarilla y recuperarlo y hacer todo eso, ¿verdad? Porque al final es riesgoso, ¿verdad? Pues entonces, como les insisto, hemos tenido más de 10 pacientes en el intensivo y pediatría sospechosos. Nos ha servido para ver los errores posibles que tenemos y tratar de mejorarlos, ¿verdad? Entonces, por nuestra parte, pues era la idea de poder compartir esta visión y esta experiencia y estamos abiertos a preguntas si ustedes lo consideran. Gracias. ¿Tienen consultas, dudas, ¿Tienen alguna pregunta? Pueden escribir sus preguntas en el chat si tienen alguna duda. Voy a hacer una pregunta, ¿cómo ven? Hay una pregunta, dice Eva Fion, si se cuenta con laringoscopios en todas las áreas. ¿Qué respondes? Pero de todas las áreas del hospital San Juan o de Parque de la Industria. Porque si hablamos del San Juan de Dios, se tiene videolaringoscopio en la Mater, sala de operaciones, intensivo adultos, pediatría adultos,
pediatría, sala de operaciones de pediatría, emergencia de pediatría e intensivo de pediatría. Aunque sí es importante resaltar, Eva, de que no solamente es tenerlo disponible, sino de que exista la apertura para que todos se familiaricen a utilizarlo, ¿verdad? Algunas veces hemos visto de que tienen videolaringoscopio, pero solo lo puede utilizar el jefe si está él presente o está disponible, ¿verdad? O el adscrito que puede estar en la tarde-noche. Mientras estemos en esta situación de COVID-19, sí vamos a tener que estar de una forma más amplia, todos capacitados, pero sí debemos de reconocer que va a tener que ser la persona más experta la que va a tener que manejar este instrumento. Y también tiene que estar formando a las demás personas para poderlo hacer. ¿Alguna otra duda? Bueno, al parecer ya no hay más dudas. Como dice usted, doctor Moya, creo que sí es bien importante, que lo he visto en experiencia en otros hospitales que no utilizan el videolaringoscopio o solamente lo designan en ocasiones donde se presentan vías aéreas, pero al momento que lo utilizan, por lo mismo que no hay un expertise o un uso previo en vías aéreas normales, pues se ve una complicación y se ve que no pueden utilizar el videolaringoscopio, que quiera que no, hasta cierto punto la técnica varía un poco, una laringoscopía convencional. Sí, tienes razón, Víctor. En base a las preguntas sobre el seguimiento de los pacientes sospechosos, yo te puedo decir que ha sido difícil porque ahorita existe una tendencia a querer considerar de que todo está relacionado hacia el paciente con COVID. Y puede ser un paciente con una masa mediastínica, puede ser un paciente con anemia severa por leucemia, pero de todas maneras lo consideran como llega con falla ventilatoria como tal, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a diferenciar en el manejo del paciente sospechoso o del paciente positivo, sino que lo más importante para mí no es el resultado del hisopado, sino la falla ventilatoria inminente que puede tener y anticiparnos a esa. Y por ejemplo, lo que pregunta de nuevo Eva, de que si creen que sea necesario usar las cajas de intubación para todas las intubaciones de los pacientes, habiendo casos comunitarios, no solamente pacientes sospechosos y positivos, pues lo que nosotros hemos revisado es de que sí, hasta ahora hay más precaución en la intubación, no necesariamente más que por miedo de los colegas, ¿verdad? Porque siempre la intubación ha sido un proceso de mucho riesgo profesional, donde ustedes saben, uno puede adquirir hasta infecciones severas, no solamente virales, sino que puede tener hasta tuberculosis y todo uno por exponerse a la vía aérea. Pero la cuestión es de que hoy por hoy la adherencia al lavado de manos, a querer que tener todo el equipo y todo, es más por miedo del colega. Yo creo de que esto, lo que el CDC recomienda como los bundles, debieran ser cuestiones estándares. Yo he tenido que hacer observaciones de que hay gente que se quiere proteger para el COVID, pero cuando coloca un catéter o hace algún procedimiento invasivo, solamente con cubrebocas y guantes lo consideran bien. O sea, acá es una cosa donde tiene que estar la protección del paciente y la protección del personal. Entonces, justo lo que dice de la intubación es un procedimiento complicado para que no tienen práctica. Realmente la cuestión de poderse movilizar con la caja y hacerlo dentro de la caja no va a ser para gente que está aprendiendo a intubar, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que ha sido difícil, porque lamentablemente en muchos hospitales, en el mundo real, muchas veces el residente de menor jerarquía es el que está en la línea de fuego y el residente de mayor jerarquía
no se le molesta, ¿verdad? Entonces acá debe ser la cuestión de que tiene que estar, todo procedimiento puede ser riesgoso, como todo procedimiento de intubación tiene sus riesgos, tiene que tomarse en cuenta toda la protección. Lo que pasa es que, como les digo, hasta ahora tal vez no lo habíamos hecho conscientes, ¿verdad? Pero sí, entrenarse con un dummy o algún modelo de caja que le permita a uno familiarizarse y ver cómo son los procesos, ver errores y reconocerlos para superarlos, creo que es muy importante. Con respecto a la pregunta que realiza Dayana, dice, buenas noches, ¿cómo ha sido el seguimiento de estos pacientes sospechosos? Bueno, pues los pacientes que ingresan como sospechosos, cada hospital debe generar su CAPERE. Nosotros tenemos varios tipos de pacientes que podemos clasificar. Está el grave, que obviamente pues llega a ventilación invasiva y que tiene que pasar a terapia intensiva. Tenemos la ruta crítica de la emergencia hacia el intensivo, en donde el personal del intensivo sale a la puerta de la emergencia a traer al paciente y lo regresa al intensivo para evitar la contaminación del personal de enfermería o el médico que está en la emergencia, para evitar que salga hacia los pasillos y que no contamine a los demás. Lo otro son los pacientes moderados que no requieren ventilación invasiva, pero sí requieren oxigenoterapia en algún otro tipo de dispositivo. Lo que hacemos es de que tenemos un área específica para estos pacientes. En el hospital se habilitó un servicio propiamente para los pacientes respiratorios, en donde todo sospechoso llega a ese lugar y el proceso para confirmar que el paciente tiene o no tiene COVID, pues ahora pues ya se realiza en el hospital, en el San Juan de Dios, y el resultado ahora es mucho más rápido, porque teníamos que esperar a veces 48 o 72 horas para descartar que ese sospechoso fuera positivo. Entonces nos ocupaba una cama en terapia intensiva o en otra parte, y sin poder movilizarlo o sin poder tomar algún otro tipo de acción. Ahora el resultado, pues en el hospital pues lo tenemos un poco más rápido, está entre 4 y 6 horas aproximadamente. Sin embargo, los pacientes que están con moderados que requieren oxígeno van a esa área de pacientes respiratorios puramente en el área de pediatría, que está en el segundo nivel. También se generó una ruta crítica por donde solo pasan ese tipo de pacientes y el personal que los entrega y recibe. Y pues los casos leves, que son pacientes que pueden estar inclusive hasta en su casa, ¿verdad? Solo en cuarentena, bajo observación, pero no se pueden retirar del hospital si no se les ha realizado la prueba, el hisopado nasal, ¿verdad? En pediatría es un poco más difícil porque las patologías que tenemos en pediatría generalmente son respiratorias. O sea, nuestros intensivos y nuestros encamamientos antes de COVID se llenaban por pacientes respiratorios. Ahora, por las definiciones de caso, muchos de estos pacientes entran dentro del perfil del posible o del sospechoso de COVID. Entonces, ahora que tenemos el resultado un poco más rápido, pues se puede tomar las decisiones pronto y pues poder separar. Hasta el momento no hemos tenido ningún paciente positivo en la pediatría del San Juan de Dios. Sin embargo, si se tiene un resultado positivo, el área respiratoria es la indicada para que el paciente esté. El personal de ahí pues tiene el equipo de protección personal, y si no hay cambios de roles ni nada en relación al tiempo en que permanecen los médicos y enfermería dentro de estas áreas, para evitar que sean poco el personal de salud que está implicado en la atención de estos pacientes. Sí, en base a la pregunta que hace Paula de cuántos pacientes han sido ventilados, han mejorado y posteriormente han sido extubados, hasta el momento y el día de hoy no tenemos claro de que las personas hayan salido del intensivo a partir de eso. Y esta es una cuestión muy importante acerca de que si la traqueostomía pudiera llegar a ser de urgencia. ¿Qué pasa si el paciente llega a falla ventilatoria y no lo puedo intubar? Si es necesidad de hacerle una traqueotomía, ya sea abierta, quirúrgica o percutánea. Hoy estábamos hablando precisamente sobre eso, de la necesidad de poder considerar la traqueotomía, pero definitivamente no va a ser un procedimiento de urgencia.
En conclusión, hasta el día de hoy, la información que nosotros tenemos, y salvo los pacientes que estén en activo en ventilación mecánica, no se ha logrado tener la extubación y el egreso de un paciente a partir de eso. Puede ser de que las enfermedades concomitantes hayan tenido que ver con el desenlace fatal, no necesariamente haya sido COVID, pero sí sabemos nosotros de que aún en cualquier causa del SDRA previo al COVID, tanto extrapulmonar, ¿verdad? Como puede ser una quemadura, una pancreatitis, sepsis, como pulmonar, ¿verdad? Con casiagamiento o una neumonitis por inhalación o un daño pulmonar agresivo. Sí, la intubación y la oxigenación temprana es lo que marca la sobrevida. Y, por ejemplo, lo que tanto se menciona sobre la posición prona, esa es una de las cosas que siempre se ha mencionado a partir de mejorar la relación ventilación-perfusión y disminuir los cortocircuitos, pero lamentablemente creemos de que sí, aún en el SDRA convencional antes del COVID, se hacía de forma muy tardía y reactiva. No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, sería todo por nuestra parte. Víctor, le agradecemos mucho a todos y sería genial seguir platicando. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con ustedes en el hospital y estamos a sus órdenes. Ok, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Sierra, igual, muchas gracias por haber compartido su experiencia y a ustedes, los anestesiólogos, también gracias por haberse conectado, haber mostrado interés. Entonces, si ya no hay nada más, pues hasta ahí estaríamos. Tengan muy feliz noche. Gracias a todos.